Bienvenidos, mi nombre es Edgar Carpio Marcos y con este programa de entrevistas que inauguramos el día de hoy damos inicio a un nuevo espacio organizado por el Centro de Estudios Constitucionales, dirigido por el magistrado Helder Domínguez Haro, denominado Réplica. Este es un espacio que ha sido pensado para debatir, polemizar e intercambiar pareceres alrededor de los grandes temas del constitucionalismo de nuestro país. Pretendemos ofrecer un vis a vis, es decir, dos posiciones contrapuestas alrededor de un tema constitucional que haya generado interés o, en su caso, también preocupación. Aspiramos desde el Centro de Estudios Constitucionales contribuir con el debate y el esclarecimiento de los grandes temas constitucionales para que usted, amigo espectador, pueda obtener sus propias conclusiones alrededor de este. En esta oportunidad hemos invitado a los profesores César Gamba, profesor de Derecho Tributario en la Universidad de Lima y en la Universidad San Martín de Porres, y al profesor Pedro Grandes, profesor de Argumentación Jurídica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, para conversar alrededor de la sentencia número 10 del año 2023 expedida por el Tribunal Constitucional. Mediante esta sentencia, en términos generales, el Tribunal Constitucional estableció un precedente vinculante fijando ciertos criterios a ser tenido en cuenta por los jueces ordinarios relacionados con el tema del pago de los intereses moratorios ante la SUNAT, derivados de la inacción de ella para resolver los medios impugnatorios que se le hubieran promovido ante su instancia. Pero dejemos a nuestros invitados, a quienes damos la bienvenida, al doctor Pedro Grandes, al doctor César Gamba, para que nos cuenten un poco, con más detalle, sobre los alcances de esta decisión. Profesor Gamba, empecemos con usted. Cuéntenos un poco sobre qué trata esta sentencia y cuáles son, digamos, los alcances del precedente establecido por el Tribunal Constitucional. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, me gustaría agradecer al Centro de Estudios Constitucionales por la oportunidad de participar en este espacio de debate sobre esta sentencia que creo que es muy importante para la justicia tributaria. Básicamente, quisiera empezar diciendo de qué no trata esta sentencia. Esta sentencia no trata sobre los grandes contribuyentes versus los pequeños contribuyentes, no trata sobre una condonación de deudas tributarias, tampoco trata sobre si es que vamos a fomentar o no la litigiosidad, sino básicamente de lo que trata es de si es legítimo que la administración tributaria efectúe el cobro de unos intereses moratorios que se han generado exclusivamente a partir del exceso en los plazos para resolver los procedimientos administrativos. Y el punto de partida es muy sencillo. La Constitución establece que para llegar al juez, para acceder a un control judicial de las actuaciones de la administración, el contribuyente tiene que tramitar un procedimiento administrativo. Ese procedimiento administrativo debe culminar con un acto firme y recién ahí obtener el pronunciamiento de una entidad imparcial como es el Poder Judicial y controlar la legalidad o la juridicidad de las actuaciones administrativas. Con lo cual, transcurrir el procedimiento administrativo no es una opción, es un camino que debe recurrir para obtener justicia tributaria. Entonces, cuando el contribuyente se ve en la carga de tener que tramitar un procedimiento administrativo, simplemente se rige por el Código Tributario. Y el Código Tributario establece en líneas generales que el procedimiento se inicia ante la propia administración tributaria. Cuando la administración tributaria, como consecuencia de un procedimiento de fiscalización, emite un acto de gravamen, un acto de liquidación de una deuda tributaria, que en el Código Tributario se llama resolución de determinación o una resolución de multa, lo primero que debe hacer el contribuyente es presentar una reclamación. Y esa reclamación se presenta dentro del plazo de 20 días y la administración tiene un plazo en general, en líneas generales, de 9 meses para resolver. Cuando la resolución que se obtiene en esta primera etapa del procedimiento contencioso tributario no atiende a los intereses del contribuyente, pues tiene la capacidad de ir a una segunda instancia administrativa que es resuelta por el Tribunal Fiscal y cuyo plazo de resolución básicamente son 12 meses. La pregunta es entonces, y la cuestión que resuelve el Tribunal Fiscal es, ¿qué pasa cuando la administración demora más allá de los plazos establecidos para resolver, tanto en la reclamación
como en la apelación. Esos intereses que se originan por el incumplimiento de la norma corren por cuenta del contribuyente o se suspenden. Y esta respuesta ya nos la dio el propio Código Tributario. Hasta el año 2007, el Código Tributario no establecía la suspensión del cómputo de intereses. Se dicta el Decreto Legislativo 981 y en el Decreto Legislativo 981 del año 2007 se establece una norma en la cual se dice lo siguiente: si la administración demora más de 9 meses en la resolución de las controversias, a partir del día siguiente de los 9 meses no se computan intereses. Pero se olvidó, entre comillas, de regular el caso de la apelación. Entonces, ¿la apelación ante quién se interpone? Ante el Tribunal Fiscal. Entonces, lo que teníamos era un régimen en el que se suspendía el cómputo de intereses durante la reclamación, pero durante la apelación no. ¿Y qué ocurre? Se dicta la Ley 30.230 en el año 2014, que reconoce que también se van a suspender el cómputo de intereses si el Tribunal Fiscal demora más allá de un año. Esto ya es una norma jurídica vinculante, con lo cual ya el problema que hoy día está resolviendo el Tribunal Constitucional son casos anteriores a estas dos normas. Son casos anteriores al Decreto Legislativo 981 y a la Ley 30.230. El Tribunal Constitucional básicamente lo que ha dicho es lo siguiente: si la administración pública, por razones imputables a ella misma, se demora más allá de los plazos para resolver, esos intereses no se computan. Eso es lo que ha dicho. Y acaba de resolver que sí se compute el IPC. ¿Qué significa el IPC? Significa que las deudas se van a actualizar con la inflación. ¿Y por qué nos ha dicho esto? Básicamente porque el Tribunal Constitucional considera que es legítimo que la administración adopte medidas que incidan sobre los derechos fundamentales. Hasta ahí la decisión es legítima, pero cuando esa incidencia se origina en el incumplimiento de un mandato normativo, esa decisión ya no es legítima. Con lo cual esos intereses no pueden computarse. Y repito, nos referimos a casos anteriores a una decisión que ya el legislador adoptó y que además ha generado el siguiente efecto. Hoy en día, las administraciones tributarias en primera instancia claramente resuelven dentro de los plazos. ¿Qué mensaje nos deja esto? El mensaje es muy claro. Cuando hay una consecuencia jurídica por el incumplimiento de la ley, la administración asigna los recursos correctamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando uno hoy día inicia un procedimiento de reclamación, la administración, en la mayor parte de los casos, no contamos con data, pero en la mayor parte de los casos, y lo digo por experiencia propia, resuelve dentro de los plazos. Con lo cual, este tipo de resoluciones está generando una especie de didáctica en la cual la administración pública ha aprendido a cumplir la ley. No es posible que en un ordenamiento jurídico como el nuestro pensemos que la administración puede incumplir la norma y no va a haber ninguna consecuencia jurídica. La administración también está vinculada a la ley, no hay ninguna duda sobre eso. Cuando el contribuyente incumple la ley, evidentemente le caen multas, intereses, sanciones, pero cuando la administración tributaria intenta o incumple la ley porque no asigna correctamente los recursos que corresponden, muchas posiciones sustentan que no pasa nada. ¿Sabes qué? El incumplimiento de la ley por parte de la administración no conlleva consecuencias jurídicas adversas para la propia administración, y eso es inaceptable. Por eso es que el principio de legalidad dispone claramente que la administración obra sometida plenamente a la ley y al derecho. Pretender sostener que esos intereses se computan significaría que no hay ninguna consecuencia jurídica por incumplir la norma. Y eso en el Estado Constitucional de Derecho, a mi juicio, es inaceptable. Es inaceptable. Profesor Grandes, por lo que hemos podido entender, digamos, el legislador había ya cubierto ciertos momentos, ¿no? Del año 2007 excluyó el tema del Tribunal Fiscal. El año 2014 se expide una ley por virtud del cual se incorpora al Tribunal Fiscal, digamos, al procedimiento del Tribunal Fiscal. El gran problema era discutir qué es lo que sucedía desde el día anterior a la expedición del Decreto Legislativo 981, que fue, digamos, publicado en marzo del año 2007, qué es lo que sucedía hacia atrás, ¿no? Si se cobraba o no.
¿Usted consideraría de que la decisión del Tribunal Constitucional, digamos, de extrapolar los mismos criterios que con posterioridad el legislador ha establecido para lo que suceda antes del 2007, es correcto? ¿Tiene justificación constitucional? ¿Estaría usted en desacuerdo? Por favor. Muchas gracias. No, en primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? Me parece muy valiosa esta experiencia de inaugurar un programa para discutir y plantear puntos de vista que siempre pueden contribuir a mejorar el diálogo constitucional en nuestro contexto, ¿no? Esta es una sentencia, me parece importante. El profesor Gamba lo ha planteado desde cierta perspectiva, por cierto, rescatando sus bondades. Yo creo que tiene también, destacaría también, antes de entrar puntualmente al análisis, algunas cuestiones que me parecen relevantes en el contexto, ¿no? Formales pero importantes, ¿no? La primera es que después de tiempo yo veo una sentencia del Pleno unánime, ¿no? Es una decisión que no tiene, que los ciudadanos, digamos, no tienen que juntar los votos para encontrar la decisión, ¿no? Y esto creo que un colegiado es importante, ¿no? Hemos venido de una crisis, de alguna manera, en el que el tribunal no era un pleno y el principio de colegiabilidad no se expresaba y la ciudadanía padecía de esto. Entonces es una sentencia en la que se ve que hay deliberación y hay en consecuencia unanimidad en la decisión. A mí sí me preocupan algunas cuestiones porque en la construcción del Estado constitucional es bien importante también el elemento del Estado de Derecho, digamos, del rule of law, el que el propio tribunal se presente emitiendo sentencias, pero sometiéndose también al derecho, ¿no? Y esto a mí me parece que es una primera anotación que yo quisiera hacer, ¿no? Al margen de entrar al contenido material, sustantivo del caso, ¿no? Y hay varias cuestiones acá, ¿no? Primero, por ejemplo, el tribunal ingresa al análisis de esto con una conclusión que se declara, dice el tribunal, en uno de los fundamentos de la sentencia, que me parece que es el 17, donde el tribunal con toda claridad dice que es incompetente por razón de materia. Y esto me parece interesante porque en realidad lo que está diciéndonos es, este no es un caso donde haya en juego auténticos derechos fundamentales. Una lectura puede ser esa, no hay derechos fundamentales en discusión, o en todo caso, habiéndolo, no hay un factor de urgencia que amerite una sentencia en ese tipo de casos. Y entonces el tribunal conviene una regla que me parece relevante: estos asuntos en lo sucesivo se van al contencioso y habilita la competencia. Esto es importante porque luego, creo yo, en términos argumentativos, el tribunal entra en una profunda contradicción, porque el tribunal declara violación de derechos. En el fundamento 50 dice que autorizar el cobro de intereses moratorios viola por lo menos dos derechos fundamentales: el de propiedad y el de petición. Pero el tribunal se había declarado previamente incompetente en esta vía, ¿no? Esa es una situación inconsistente, me parece a mí, grave en la sentencia. Otra inconsistencia que tiene que ver con cómo el tribunal construye el Estado constitucional, digamos, con un olvido importante de las reglas que de alguna manera lo limitan como poder, porque el Tribunal Constitucional es un poder de primera importancia. Me parece que está en la forma como aborda el tribunal la regla o el conjunto de reglas que están en el Código Procesal Constitucional y que limitan, creo yo, al Tribunal Constitucional los casos en los que el tribunal puede emitir un precedente, porque este es un caso en el que el tribunal dice: vamos a emitir un precedente, es decir, vamos a construir una regla para resolver este tipo de casos de aquí en adelante, ¿no? Y aquí me parece importante la regla que está en el Código Procesal Constitucional. Es una regla de autolimitación, o si queremos así, de limitación del poder del tribunal para emitir normas con carácter general. Y esto es muy importante, de nuevo, si es que pensamos en términos de rule of law, de Estado de Derecho, ¿no? Hay dos reglas, me parece, que son importantes. Uno es que el tribunal solo puede emitir una regla de carácter general como un precedente
si es que se pronuncia sobre el fondo, ¿no? Está contenida en el artículo 6 del título preliminar, ¿no? Y luego hay una definición en el código de cuándo hay una decisión sobre el fondo, ¿no? que genera cosa juzgada, que me parece que está en el artículo 15. Para sacarse de encima esta regla, el tribunal lo que plantea es un razonamiento que me parece que no es consistente, porque dice que lo que hay que es adecuar las formas al fin, ¿no? El principio de informalidad en los procesos. Las formas al fin, yo entiendo perfectamente, el razonamiento es adecuemos la formalidad a la finalidad para proteger derechos, pero el tribunal nos acababa de decir que este no es un caso de protección de derechos fundamentales, ¿no? Y no me parece, en consecuencia, que el tribunal está siendo consciente de que la regla que está rompiendo es una regla que lo limita al propio tribunal. Es decir, el código o el legislador en este caso le quiere decir al tribunal, usted puede emitir reglas generales, pero en determinados tipos de casos. Y entonces me parece que no es pertinente la invocación del artículo 3º del título preliminar, ¿no? Profesor Grandes, me permite una precisión. Veo que en su razonamiento nos dice de que el tribunal habría declarado de que este no es un tema constitucionalmente relevante. En los fundamentos pertinentes, antes del 17, lo que dice el tribunal es que, este es un tema que podría discutirse en la vía ordinaria, en el contencioso administrativo, ¿no? Y dice que pudiéndose discutir en el contencioso administrativo, sin embargo, va a dictar y va a fallar sobre el fondo para establecer los criterios constitucionales conforme a los cuales deberían, resolverse por parte de los jueces ordinarios. ¿No cree ahí de que hay, la asunción de que sí es interesante esto, porque creo que en este punto al menos, si bien es cierto la sentencia tiene, convergen todos los magistrados, pero hay un fundamento de voto de la magistrada, la única mujer magistrada que tenemos en el tribunal. Esto es más coherente, me parece, ¿no? Porque ella dice, abordemos el fondo y resolvamos el tema. Esto me parece más coherente, porque además hay otro tema que me parece que también es problemático, ¿no? El tribunal aborda el caso es un caso interesante, como lo ha destacado el profesor Gamba. Me parece que tiene que ver con la política jurisdiccional del tribunal con relación a los deudores morosos, ¿no? Es decir, cuál es el tratamiento que vamos a darlo en términos constitucionales. Es un asunto de relevancia constitucional la situación de los intereses moratorios. No está muy claro que esto alcance relevancia constitucional. No por gusto el tribunal lo pasa al contencioso, ¿no? Pero un tema que sí me parece más preocupante todavía es la habilitación de un control difuso en abstracto o con consecuencias en abstracto, ¿no? Y aquí de nuevo creo que el tribunal, que ya había hecho pedagogía en otros casos sobre cómo se administra el poder y deber que decía el tribunal en otros casos, y usted lo conoce perfectamente bien esto, del control difuso, ¿no? La vinculación del caso, la relevancia que tiene esa vinculación del caso con los principios o valores constitucionales en juego, ¿no? Es decir, hay que ver que el caso exige una respuesta y que la ley está directamente comprometida con la solución al caso. Y además, un ejercicio que el tribunal en otras ocasiones ha reiterado, ¿no? De buscar una compatibilidad interpretativa de la norma que va a ser objeto de control difuso. Pero eso solamente se puede hacer en cada caso y en cada circunstancia, ¿no? Aquí, sin embargo, las consecuencias del control difuso es un mensaje en abstracto a todos los jueces para que inapliquen el 33. Y ahí me parece que lo que faltaría es una valoración de lo que significa la independencia judicial de los jueces, ¿no? El control difuso está reconocido a todos los jueces en el sistema jurídico constitucional. El artículo 138 de la Constitución lo establece así: en todos los procesos, en todas las instancias, los jueces tienen esta competencia. Y ahora tenemos la pregunta que tendríamos que responder, ¿no? Puede activarse el control difuso, pero además puede activarse un tipo de resultado en el control difuso. El tribunal parece decirnos, hagan control difuso y lleguen a esta conclusión. De otra manera no se entendería esta regla, ¿no? Porque un juez podría perfectamente, en un caso específico, encontrar que el comportamiento del deudor moroso es de tal frescura, vamos a ponerlo así, que dice, no, ni hablar. La ley es perfectamente
compatible con esta actitud, ¿no? Y en consecuencia se aplica con todas las consecuencias. En cambio, en otro caso podría llegar a otra conclusión. Pero ese criterio me parece del comportamiento, digamos, la buena fe procesal que tenga o no el contribuyente en el momento de interponer los recursos, ¿no está previsto en este precedente? Sí, este me parece otra cuestión que yo espero que en el futuro el tribunal integre su jurisprudencia, que sería importante, creo. Porque el caso este es un caso también de aplicación del plazo razonable al procedimiento administrativo tributario, ¿no? Y la pregunta aquí es si la valoración del plazo razonable, porque el tribunal amplía, digamos así, el contenido del debido proceso al ámbito de la administración y dice los derechos del debido proceso se extienden al ámbito del procedimiento administrativo y también obviamente del contencioso administrativo, con mayor razón, pero lo que es importante creo acá es cómo el tribunal tiene ya construida su jurisprudencia sobre el plazo razonable. Siguiendo a la Corte Europea de Derechos Humanos, el tribunal ha dicho que son 3 las variables que deben ser objeto de evaluación, ¿no? El comportamiento de la persona que está comprometida con la infracción o en este caso con una multa, ¿no? En segundo lugar, el comportamiento de la administración tributaria, tendríamos que decir, y en tercer lugar, la complejidad del caso. Lo que hay que preguntarnos ahora es si a la luz de esta decisión el concepto de plazo razonable cambia en el ámbito del procedimiento administrativo tributario. Me parece que es una pregunta válida, ¿no? Construimos un concepto de plazo razonable porque lo que es interesante es el tribunal no lo está homologando, como alguien ha dicho, al plazo legal. Sigue existiendo plazo razonable, pero lo vamos a construir solo a partir del comportamiento del administrado, del deudor tributario en este caso, del deudor moroso, hay que decirlo, ¿no? Muchas gracias, profesor Grandes. Nos ha propuesto, digamos, una serie de temas que podrían ser objeto de un debate autónomo, ¿no? Yo creo que, y creo que en esto nos podría ayudar un poco para esclarecer el asunto, profesor Gamba. Considera en este caso el Tribunal Constitucional que hay un tema de relevancia constitucional. Me queda claro de que el tribunal, digamos, hace un razonamiento en estos términos, ¿no? Dice, antes de ver si hay una competencia para resolverse el problema en el amparo, tengo que ver si hay una vía judicial ordinaria idónea. Y el Tribunal Constitucional expresa razones indicando de que sí existe la vía judicial idónea y que por tanto el asunto debe ventilarse en el ámbito del contencioso administrativo. Sin embargo, y aquí digamos viene un poco la objeción que formulaba el profesor Grandes, sin embargo aquí el problema es que tenemos que establecer ciertos criterios con el propósito de que en el ámbito de la justicia ordinaria se resuelva esto de una forma tal que se tutelen los derechos fundamentales. ¿Existen esos criterios? ¿Cuáles son esos criterios que el Tribunal Constitucional esboza en este caso, profesor Gamba? A ver, lo que creo que tenemos que tener presente es que respecto de esa supuesta incoherencia entre que no hay un pronunciamiento sobre el fondo o que el propio tribunal se declara que no debe resolver el fondo, pero al mismo tiempo pronunciarse sobre los intereses, yo creo que es una reacción del tribunal. Y una reacción del tribunal frente a una situación que considera abiertamente injusta. ¿Y por qué abiertamente injusta? Porque en la sentencia se dice que quien es competente para pronunciarse es la jurisdicción contenciosa administrativa, pero al mismo tiempo se pronuncia diciendo que estos intereses deben suspenderse. Y creo que la reacción obedece a una situación que claramente excede los límites de los derechos y es la tasa de interés moratorio que cobra la SUNAT. La SUNAT desde el año 2003 casi cobra 1.5 mensual de intereses. Es decir, si esto lo multiplicamos por 12, ya vamos a ver que la tasa excede el 14% mensual. Hoy día está en 0.9, es casi 12% anual el interés moratorio que cobra. Y entonces, si la finalidad del interés moratorio es compensar al Estado por unos tributos que le son debidos, pero que no recibe a tiempo, evidentemente los intereses moratorios no pueden ser lucrativos. Lo que el Estado debería justificar es cuál es el costo de oportunidad de ese dinero.
¿Y cuál es el costo de oportunidad? Basta con ver los bonos soberanos que ha suscrito en los últimos años el Estado, 1.5% al año. ¿Por qué justificar la cobranza de 14 puntos o entre 12 y 14 puntos cuando el dinero al Estado le cuesta 1 o 2 o 2.5%? Ahí claramente hay un exceso. Y es un tema que no aborda el tribunal, pero yo entiendo que hay una reacción frente a una situación que claramente rebasa los límites de la finalidad del interés moratorio. El interés moratorio busca compensar, busca, digamos, indemnizar el costo de oportunidad porque el Estado no tiene un dinero que le es debido. Pero ese costo al Estado no es 14%, no es 12%, es 1 o 2%. Ha subido la tasa, de acuerdo, a partir de la última crisis, pero no llega a ese nivel. Entonces, claramente los intereses moratorios exceden la finalidad constitucional para la cual existen. Y ahí hay una reacción del Tribunal Constitucional frente a una situación que claramente afecta los principios de no confiscatoriedad, el derecho a la propiedad. Entonces, una primera parte es la fijación de la tasa de interés, porque el Código Tributario así lo exige, y además, si uno analiza el Código Tributario, cuando la SUNAT es deudora, porque debe tributos pagados indebidamente, paga menos de la mitad de eso que cobra. Segunda situación manifiestamente inconstitucional, frente a la cual creo que debemos reaccionar en aras de la justicia tributaria. Y la segunda reacción obedece al caso en el que ya las salas de la Corte Suprema habían estado admitiendo la suspensión de intereses, ya han estado resolviendo, pero lo que ha ocurrido en el camino es que el Tribunal Constitucional ha ido dando vueltas sobre su jurisprudencia. ¿Cómo comenzó esta jurisprudencia? Empieza con la sentencia Medina de Vaca del año 2012, en la cual a partir del principio de razonabilidad ya se resuelve diciendo que hay que suspender el cómputo de intereses originados por la demora más allá del plazo legal establecido. Después de eso viene la sentencia Icatón, ya para personas jurídicas, y basándose en el principio o el derecho al plazo razonable, también dispone lo mismo. Y entonces, a partir de ahí, nosotros creemos que ya hay una sentencia consolidada del Tribunal Constitucional en relación a que no se pueden cobrar estos intereses moratorios debido a que se originan en causas imputables a la administración. Lo que ocurrió fue que en el camino, durante la presidencia de la doctora Ledesma, se comienzan a declarar improcedentes algunas demandas de amparo. Y eso puede generar la opinión jurídica de que el Tribunal Constitucional ha cambiado y que los entes de la jurisdicción contenciosa administrativa deben opinar que ya no hay que aplicar la suspensión de intereses. Entonces, esta sentencia viene a ser una reacción frente a esa posible interpretación jurisdiccional en el sentido de que sí debemos dar carta libre a estos intereses. Y entonces, la sentencia sale para zanjar el debate. Y zanja el debate en los términos en los que estamos comentando en esta sentencia. Es claro que la sentencia sí admite computar intereses cuando la dilación obedece a causas imputables al contribuyente, pero en un procedimiento administrativo, y además es sano que sea así, en un procedimiento administrativo en el que la administración es el director del proceso, en que la administración decide cuándo resuelve, en que la administración básicamente controla los plazos y los recursos asignados a sus áreas de reclamaciones y de apelaciones para resolver, prácticamente no hay, yo no conozco personalmente ningún caso en que la demora sea por causas imputables al contribuyente. ¿Por qué? Porque el procedimiento es muy sencillo. Uno presenta una reclamación, tiene 30 días hábiles de término probatorio y espera la resolución. Igual pasa en la apelación. Entonces, el tema es muy claro. Estos intereses no se originan en que los contribuyentes litigan por litigar y porque realmente ellos prefieren el litigio a pagar las deudas, no, porque ninguna empresa puede optar por litigar y pagar 14% o 12% de intereses anuales. Pero una de las observaciones que hacía el profesor Grandes tenía que ver con que ese criterio, digamos, de la diligencia o no del contribuyente no es el único que se suele considerar cuando se trabaja el tema del derecho al plazo razonable, sino también, por ejemplo, el tema de la complejidad del caso. Es correcto. Lo que ocurre es que cuando el Código Tributario fija el plazo para resolver las reclamaciones y las apelaciones, el legislador ha hecho un juicio
de ponderación de cuál es el plazo que considera legítimo. Y ese análisis sobre la complejidad del caso, ese análisis vinculado a la conducta de la administración y el contribuyente, debe estar incorporado en la ponderación que hizo el legislador al momento de fijar el plazo. Vamos, no nos mintamos. Quien fije el plazo, quien ha fijado el plazo en los últimos 20 años, ha sido un decreto legislativo emitido por el propio Poder Ejecutivo. Y el propio Poder Ejecutivo es el que ha ponderado y ha dicho, estos son los plazos lógicos, justos, para resolver las reclamaciones y las apelaciones. Hay casos complicados, sin ninguna duda. Por ejemplo, los casos de precios de transferencia, los plazos son mayores. ¿Por qué los plazos son mayores para resolver reclamaciones de precios de transferencia? Porque son casos complejísimos. Y entonces el legislador pudo haber establecido excepciones. ¿Solamente ese caso, digamos, establece un plazo legal distinto? Sí, también establece plazos menores, por ejemplo, cuando hay una sanción de cierre de local, cuando hay un comiso, que son casos muy sencillos y los plazos son menores. Pero el legislador, que normalmente es el Poder Ejecutivo, porque el Congreso normalmente se abstiene de regular la materia tributaria, es el que ha fijado el plazo. Y las administraciones tributarias tienen mucha injerencia sobre esos decretos legislativos. Y entonces está clarísimo que quien ha hecho esa labor de ponderación sobre cuáles son los plazos, ha hecho un análisis estadístico de cuáles son los plazos en los que se debe resolver. Una vez que el legislador hace esa ponderación, evidentemente tiene que cumplirse, porque si no, ¿cómo podemos concebir un sistema tributario en el que el contribuyente tiene que cumplir claramente las normas y la administración no pasa nada por no cumplirlas? Ese es el análisis. Es como que, por ejemplo, los contribuyentes presentaban quejas cuando el Tribunal Fiscal no resolvía dentro del plazo del año, porque el Código Tributario admite la posibilidad de presentar quejas. Y entonces esa queja la resuelve en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y cuando se publicaban esas resoluciones, el MEF justificaba el incumplimiento de los plazos legales en la carga de trabajo. ¿Ustedes se imaginan a un abogado diciendo que como tiene carga de trabajo, el plazo para reclamar ya no son 20, sino 2 meses? ¿Qué pasaría en ese caso? Es inconcebible decir que la carga de trabajo justifica el incumplimiento de las normas, porque si no, el principio de legalidad se va al tacho. El principio de legalidad implica que tanto la administración tributaria como los contribuyentes se encuentran sometidos a la ley, y si la ley no ha establecido excepciones, entonces hay que hacer un cambio normativo para establecer nuevos plazos para resolución del Tribunal Fiscal. Entendido, gracias, profesor Gamba. Doctor Grandes, este argumento del doctor Gamba, digamos, de que en el ámbito de la legislación tributaria existen plazos distintos en función de la materia, es muy interesante, ¿no? Porque, digamos, nos plantea este escenario que también nos ha propuesto, que es que este requisito de la complejidad del caso ya habría sido objeto de una ponderación en abstracto y no requeriría una ponderación en concreto. Y, digamos, es muy interesante porque, a diferencia del plazo razonable en el ámbito de los procesos judiciales, donde los jueces no participan en el proceso de elaboración de normas, sino esto corresponde, digamos, al Parlamento en principio o al Poder Ejecutivo mediante decretos legislativos, estoy pensando en los códigos. En el caso de la legislación tributaria, por su experiencia también en el Ministerio de Justicia, usted sabe de que esto, digamos, efectivamente, ¿no? Los órganos del sistema tributario participan en el proceso de elaboración de normas y participan muy activamente. ¿Y no consideraría, digamos, que...? He seguido muy atentamente y César es muy claro, y eso es una gran ventaja para dialogar, ¿no? A ver, yo tengo 2 consideraciones sobre esto, ¿no? La primera es que, pues, si esto fuera así, sería uno de los únicos espacios donde realmente los plazos se cumplirían y todos marcharíamos al ritmo de los plazos legales, ¿no? La diferenciación que se ha hecho en todas las jurisprudencias, en todos los países, entre plazo legal y plazo razonable, es precisamente porque la realidad dice cosas o ocurren cosas en la realidad distintas a lo que sucede con los códigos, ¿no? Fíjense lo que está pasando con el Código Procesal Constitucional hoy día mismo, que uno lee el código y se supone que en 45 días debe haber sentencia de primera instancia, y los que litigamos un poco en este tema sabemos perfectamente que nos están citando a 1 año, ¿no? Se están violando los plazos legales, diríamos, todos los días, ¿no? Pero este concepto de plazo razonable lo que quiere es un poco
salirse de la legalidad para entender. No es lo mismo plazo razonable que plazo legal. No se puede homologar, ¿no? Tampoco se puede decir por eso de que el legislador ya violó, se ya ponderó, ¿no? Porque no ocurre así en la realidad. En la realidad es que aquí lo que tenemos es un caso en donde, vencido el plazo legal, podríamos decir, la regla, sobre todo para grandes contribuyentes, porque esto a nosotros no nos llega, digamos, a los que tenemos la deuda vencida nos aprietan y el siguiente día nos interviene en la cuenta. No reclamamos. Claro, porque es costoso cuando la deuda tributaria es menor, ¿no? Es rentable cuando la deuda tributaria es alta y puedo tener la estructura legal para, digamos, pelearme. Después de un año, tú puedes pelear todo lo que quieras, porque no está en riesgo tu patrimonio, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá. El derecho tributario y los tributos en particular son también parte de justicia distributiva en una sociedad como la nuestra. Y aquí el tema es, hay que ver quiénes están litigando mora después de todos los cambios que se han producido en la legislación, porque la historia del 33 puede ser, del artículo 33 del Código Tributario me refiero, es una historia de cómo los que pueden influir, influyen en la legislación, ¿no? Y lo han ido manipulando durante todo este tiempo, y en el último tramo interviene el Tribunal Constitucional, después de prácticamente dejarlo sin contenido al tema del interés moratorio, ¿no? Esto es lo que a mí me preocupa. ¿Usted diría que entonces no estaría de acuerdo, digamos, con el criterio general de que no se debe cobrar esos intereses moratorios por... A mí me parece que el interés moratorio tiene un sentido de, digamos, en la lógica del cumplimiento de obligaciones constitucionales. El tributo, el impuesto, es una forma de entender también. Es un impuesto, o sea, algo que te han impuesto. Es una obligación que tiene rango constitucional. O sea, los derechos están en la Constitución, pero a veces nos olvidamos que hay obligaciones. Hay un deber de contribuir constitucionalmente. Hay obligaciones constitucionales y esto forma parte de... Y tiene el tribunal administra la política no solamente con relación a los derechos, sino también con relación a los deberes. Y aquí esto puede ser leído también así como un premio al moroso, ¿no? El moroso no tiene ya sanción, porque en realidad el sistema, sobre todo cuando son grandes deudas, ¿no? Cuando uno va a tramitar un crédito en términos de persona jurídica, el interés en el banco está por encima de los 25 a 30%, el interés para personas jurídicas, no para personas naturales. Entonces yo puedo tener una deuda millonaria que lo puedo capitalizar, ¿no? Con intereses por encima, muy por debajo del sistema bancario, ¿no? Entonces esto hay que verlo también en términos económicos. Viendo el tema un poco en temas económicos como lo plantea, esta sentencia, hasta donde digamos me parece, va a tener un efecto o un conjunto muy reducido de destinatarios, ¿no? Es básicamente los casos de los contribuyentes anteriores al 2014, ¿no? Porque los del 2014 en adelante, digamos, ya tienen sus reglas. Por un lado, y por otro lado, tal vez donde sí tenga algún tipo de efectos es, digamos, en el tiempo de duración del contencioso administrativo, ¿no? Que es donde también se dirige el precedente, que digamos ese sí tiene un grupo mayor. Sí, hubiera sido muy interesante transparentarlo todo, ¿no? Por ejemplo, que la SUNAT nos diga cuántas empresas están litigando la morosidad, ¿no? Porque podríamos decir cuántos millones es el impacto de una decisión como esta, ¿no? Es decir, hoy día sabemos quiénes están en el sistema judicial y lo que el tribunal está diciendo es prácticamente a los jueces, estas empresas no van a pagar más mora, ¿no? Pese a que no cumplieron con su obligación tributaria en el tiempo en el que correspondía ser pagada. Esa es la cuestión. O sea, estamos hablando de transferencia en líquido de dinero. Se puede sumar cuánto significa eso en términos económicos para el Estado. O sea, hay un impacto que me parece, no sé si ha sido suficientemente meditado, ¿no? Y además se hace con una decisión que no entra al fondo. Esto, por eso digo yo, mejor hubiera sido decidirlo y decidirlo con toda la responsabilidad que eso significa, ¿no? Pero digamos en el ámbito de la justicia constitucional, en la experiencia peruana, digamos, han habido muchos casos, yo recuerdo mucho, sobre todo en los primeros años de la década pasada, de que los grandes casos se decidían en sentencias que declaraban improcedentes, ¿no? Hay precedentes en materia pensionaria, en materia laboral, donde el tribunal decía, yo no voy a resolver estos casos.
pero estos son los criterios para que se resuelvan en el ámbito de la justicia ordinaria. O a propósito, digamos, de esta disposición, me ha hecho recordar usted, a propósito de la observación, cuando hablaba de que el Código Procesal Constitucional es un límite al Tribunal Constitucional, establece límites. Y uno de los límites es que dicte precedentes solamente en el caso de que se dicten sentencias estimatorias. Y recuerdo mucho ahora de que en algún momento el Tribunal Constitucional, a propósito del artículo 18 del viejo Código Procesal Constitucional, que establecía que el recurso de agravio solamente procedía para sentencias que declaraban infundada e improcedente la demanda, ¿no? El tribunal dijo, un momentito, esa es una versión, es una lectura, ¿no? Y apeló no al principio de informalidad como lo hace el tribunal, sino al de la autonomía procesal, y dijo, yo tengo libertad para establecer mis reglas. ¿No creería usted de que digamos, estamos frente a un caso semejante, donde el tribunal, digamos, detecta de que hay necesidad de dictar un precedente? Claro, sí, recuerdo a qué se está refiriendo, pero aquí el tema es la competencia del tribunal para asimilar, para asumir un caso. La regla del 202.2 de la Constitución es restrictiva para el conocimiento del tribunal, ¿no? Dice que solamente puede asumir casos en donde el demandante viene perdiendo en el Poder Judicial, ¿no? Si el demandante viene perdiendo, tiene la posibilidad de abrir la puerta del tribunal, ¿no? Y entonces el tribunal dijo, bueno, pero puede venir ganando, pero ganando mal, ¿no? Y entonces el tribunal se declaró como un vigilante del orden constitucional. O sea, yo creo que fue una motivación que en su momento y muy excepcionalmente, entiendo yo, con idas y venidas se ha mantenido, ¿no? El último tribunal lo dejó porque hubo un tribunal que eliminó esa regla y luego volvió la regla en el caso Nadine, me parece que fue. Yo creo que este es un caso diferente, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de una competencia del tribunal para declarar una interpretación constitucional en abstracto y lo quiere vincular a todo el sistema judicial. O sea, no es poca cosa lo que ha decidido el tribunal. O sea, un juez podría perfectamente asumir que su independencia es intocable y en consecuencia puede entrar al análisis. No sé si alguien se atreva, pero yo pienso que en el sistema constitucional existe un principio de no interferencia en el razonamiento judicial, ¿no? Ese principio de intangibilidad del razonamiento judicial está constitucionalizado también. Los jueces deben vigilar este principio y entrar en diálogo con el tribunal, porque me parece que no siempre desde el Tribunal Constitucional se dictan las decisiones mejores en términos constitucionales. También muchas veces el tribunal mismo ha reflexionado a partir de otros razonamientos de otros jueces del sistema, ¿no? Esto ha pasado, por ejemplo, con el caso de la reincorporación de trabajadores en el sistema público. Me acuerdo con el precedente en materia laboral. Huatuco, ¿no? En donde yo he visto que el tribunal ha sido permeable a la crítica judicial, incluso a la posibilidad de que algunos jueces hayan inaplicado esos precedentes. No quiero alentar eso, obviamente, pero sí creo que es importante una reflexión a nivel del sistema judicial sobre el impacto que pueda tener que desde una sentencia en el que el tribunal dice no estarse pronunciando sobre el fondo, sin embargo dirija una orden a todo el sistema judicial respecto del control difuso, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Grandes. Vamos cerrando esta primera edición de este programa Réplica. Vamos a concederle el uso de la palabra al profesor Gamba para que, digamos, exprese sus últimas impresiones. Bueno, muchas gracias. A ver, yo insisto en un argumento importante, ¿no? Detrás de esta sentencia hay un valor constitucional muy importante, que es que quien incumple un mandato legal no puede beneficiarse de su propio incumplimiento. Me hace recordar a la ya histórica sentencia ahí por el año 1889, en que la Sala de Apelaciones de Nueva York, ¿de acuerdo?, se vio en la cuestión de ver si le daba o no la herencia a una persona que había matado a la persona de la que iba a heredar. Ricks versus Palmer. Y este es el mismo tema, es decir, en ese caso no había norma que lo disponga. No había ninguna norma que dispusiera que no había la posibilidad de ordenar que no herede. Y el juez responde diciendo que eso rebasaba su concepto de justicia. Esto es exactamente lo mismo. El valor que está detrás es si la administración puede enriquecerse con unos intereses altísimos, con unos intereses mayor al costo del dinero y del tiempo, a pesar de que esos intereses se han originado por el cumplimiento de una norma.
que es lo mismo que pasaba con Rix. Él había matado a la persona, a su abuelo, y él quería heredar de su abuelo y no había norma que lo prohibiera. ¿De acuerdo? En este caso pasa lo mismo. La administración tributaria puede verse en una posición beneficiosa a partir del incumplimiento de la normatividad, y ese es el valor que aquí está detrás. Creo que hay un problema de justicia tributaria, y si vamos a trasladar este pronunciamiento al ámbito jurisdiccional, en el ámbito jurisdiccional casi el problema es inexistente. ¿Por qué? Porque cuando el Tribunal Fiscal se pronuncia, la deuda es exigible. Y si la deuda es exigible, es probable que en los 7 días siguientes a la notificación de la resolución del Tribunal Fiscal ya se haya pagado embargando las cuentas. Con lo cual, en la jurisdicción contenciosa administrativa, el problema es casi inexistente. El problema solamente abordado aquí, el problema es únicamente para los casos antiguos en los que todavía no se había modificado el Código Tributario. Con lo cual decir que esto, ¿de acuerdo?, genera una condonación de deudas a futuro, no. Esta es una decisión que el legislador ya había adoptado. Y lo único que está haciendo es aplicándola a casos anteriores. ¿De acuerdo? Extenderla al ámbito jurisdiccional no genera ninguna de las controversias, ninguno de los problemas que el profesor Grandes ha dicho. ¿Por qué? Porque la deuda, cuando uno está litigando en el Poder Judicial, al 99% de los casos, salvo que hay una medida cautelar, ya ha sido pagada. Y un último tema. Creo que tenemos que ver mecanismos a futuro para reducir la litigiosidad tributaria. Lamentablemente la administración incrementa la litigiosidad tributaria porque demanda, ella tiene potestad activa para presentar sus casos ante el Poder Judicial. Es decir, la administración de primera instancia demanda al Tribunal Fiscal, que es de segunda instancia, para que su caso lo revisen, sin proceso de lesividad ni nada. Entonces, ¿cuántos casos que hoy día están en el Poder Judicial han sido iniciados por la propia administración tributaria? Y esos números no existen. Y entonces, ¿cómo reducimos la litigiosidad tributaria? Generando una relación colaborativa con la administración, estableciendo que la administración solo puede demandar ir al Poder Judicial por aquellos casos que realmente lo justifiquen. Y el caso de los intereses moratorios nosotros entendemos que ya está resuelto y que además hay una solución normativa. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Gambas. Estimado profesor Grandes, sus impresiones generales, por favor. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un diálogo en el que se aprende mucho, además de derecho tributario. Y de ambos. Muchas gracias. Yo en el fondo creo que la discusión, si lo vemos en términos muy puntuales, si alguien debe ser condenado, ¿no?, en los términos como lo ha planteado César, es decir, si una persona que está esperando a la administración debe además pagar la espera, ¿no?, que es un poco lo que plantea esto. Eso me parece a mí impecable. O sea, esa cuestión a mí me parece que está bien que el tribunal lo controle, ¿no?, porque tienen que ver con los excesos de la administración. Yo lo que veo aquí es las otras cuestiones colaterales, ¿no? Es decir, la posibilidad de que se utilice toda una estructura legal para no pagar y para seguir litigando, ¿no? Es un poco lo que a mí me preocupa en el futuro, ¿no?, que con esta jurisprudencia tengamos más morosidad gratis, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, profesor Gamba, profesor Grandes, a ustedes por habernos seguido y será hasta una nueva oportunidad de réplica. Muchísimas gracias, nos vemos.